mis amados, vamos a recibir el mensaje que Dios tiene para ti y para mí en esta mañana, que va a alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Y al final, después de la enseñanza, estaremos celebrando la cena del Señor y terminando con una oración por todos los que hoy estamos aquí conectados o que van a ver esta grabación en el futuro. Muchas bendiciones. Muy buenos días, bienvenidos a mis hermanos de Centro de Plenitud y todos y cada uno de mis hermanos que verá este video en la repetición a través de las redes. El tema que hemos traído hoy es un tema que hemos titulado El estatus de la palabra. El estatus de la palabra. Quiero aclarar el título antes de seguir adelante en esa palabra estatus. La palabra estatus habla de la posición o habla de la situación de alguna cosa en relación a su contexto. Cuando uno encuentra en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, encuentra sinónimos como categoría, prestigio, estado, condición, carácter, reconocimiento. Todo esto significa el estatus. Y entonces hoy vamos a mirar todas esas palabras que son significado de estatus, pero en relación a la palabra del Señor. Quiero que nosotros hoy entendamos cuál es el real estatus de la palabra. Entonces, antes de empezar, oremos al Señor, pidámosle al Señor su guía, su dirección. Estamos en circunstancias muy complejas, muy difíciles. La muerte ha llegado a nuestra congregación, a hermanos de la congregación, ha llegado a nuestra familia, ha llegado a nuestros amigos, ha llegado a nuestros relacionados. Es tiempo de que nosotros, si aún no lo hemos hecho, despertemos y entendamos que nuestra relación con el Señor es poderosa para que podamos intervenir a estas circunstancias que nos afectan. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, estamos delante de ti, Señor, con nuestros hermanos en Cristo Jesús, para pedirte, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos respaldes, nos guíes, nos corrijas, nos des la iluminación, la gracia, toda capacidad para poder hablar a nuestros hermanos, para poder llevar una palabra que sea de edificación y fortaleza en este tiempo pero tan difícil que estamos viviendo. Padre Santo, que sea tu Espíritu tomando control de todas las cosas, de todas las situaciones, de los equipos, de los medios, de todas las cosas que nosotros hoy estamos viviendo, Padre Santo. En este momento, Señor, que nos dedicamos a tu presencia, Señor, que nos entregamos delante de ti, que nos presentamos en ese lugar santísimo ante el Dios Todopoderoso, que podamos ser restaurados, restituidos, capacitados, empoderados, Señor, a través de tu palabra, para que podamos ejecutar todos los propósitos que tú has determinado para nosotros en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, reconociendo el estatus de la palabra. ¿Cuál es el estatus de la palabra en nuestra vida? Entonces, es una pregunta que yo le hago a cada uno de mis hermanos. ¿Cuál es el estatus? ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la condición de la palabra del Señor en tu vida? ¿En dónde está la palabra del Señor en tu vida? Entonces, determina a través de la predicación, analiza, revisa, ¿qué posición le estás dando a la palabra? Nosotros vemos en lo natural y lo que presencian nuestros ojos que muchas personas tienen la palabra como un talismán, como un amuleto. Me refiero a esas personas que creen que por llevar la Biblia en su mano, o llevarla en el carro, o tenerla en la casa, o tenerla en alguna parte, en la oficina, tenerla a la vista, significa que le está dando un estatus. Pero realmente
Ese estatus que le está dando es simplemente de amuleto. Creer que porque la Biblia está cerca a usted, creer que porque la Biblia de pronto en un hogar está abierta en el Salmo 91 y si usted le compró una atril y abre la Biblia y la pone en el Salmo 91, está dándole el estatus verdadero a la palabra. Realmente la está llevando a un nivel inferior, que es el nivel de talismán, la está llevando al nivel de amuleto, está participando quizás de una cultura de creer que vivimos por la Biblia, o es una filosofía, o es un manual de ética de ética y moral. De pronto creemos que son conceptos valiosos para enseñanza, pero que son conceptos humanos, o lo consideramos un libro normal. Entonces, nosotros estaríamos dándole el estatus equivocado a la palabra del Señor. Y quiero que a través de la palabra nosotros identifiquemos la posición real que el libro que nosotros llamamos Biblia debe tener en nuestra vida, en nuestras circunstancias, en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Quiero que hoy entendamos lo importante y trascendente que es entender la real posición que debe tener la palabra en nuestra vida. Yo quiero recordarle algo, que si usted ha firmado alguna vez en la vida un contrato de arrendamiento laboral, algún contrato que usted haya celebrado en su vida, usted va a encontrar que ese contrato tiene unas cláusulas, ¿sí? Y determinan los compromisos de las personas, determinan a qué se compromete cada persona que está en un contrato, digamos, en el arrendamiento, el valor a pagar, el tiempo, etcétera, etcétera, las condiciones. Quiero decirlo de esta manera para que usted me lo entienda. El Antiguo Testamento era un pacto que había hecho el Señor con el pueblo de Israel. Pero viene Cristo y hace un nuevo pacto con toda la humanidad, ¿cierto? Pero la Biblia y en el Nuevo Testamento están las cláusulas por las cuales se valida ese pacto entre Dios y tu corazón. O sea, ¿cómo se valida el pacto que Cristo trajo? A través de las cláusulas que están escritas en la Biblia. O sea, la Biblia, tú tienes que entender que tiene un carácter de legalidad que debe ser operado en el cumplimiento de las cláusulas que Dios llama en su palabra mandamientos. O sea, esa legalidad, o sea, el libro, la Biblia, parte del hecho de que se cumplen las cláusulas y el contrato o el pacto se cumple. Entonces, no le puede dar usted el valor de cualquier libro o de cualquier documento. Es más, yo creo que si usted tiene una escritura de su casa, usted la tiene guardada en un sitio seguro, ¿cierto? Si usted tiene un contrato de trabajo, ese lo tiene en un lugar seguro. Entonces, nosotros tenemos que entender, primero, que la palabra tiene que tener el estatus de legalidad. La Biblia nos legaliza el pacto entre Cristo y nosotros. Entonces, entendamos que tiene un valor legal muy importante. Pero la palabra también nos enseña que la palabra es Dios. O sea, Dios es la palabra y la palabra es Dios. Entonces, no podemos tratar a la Biblia como un libro. No podemos tratar a la Biblia como un documento. Tenemos que tratar a la Biblia como algo que es Dios. Entonces, la palabra nos enseña en Juan 1:1. En Juan 1:1. Y quiero que lo tenga ahí en su Biblia y lo lea conmigo. Dice la palabra del Señor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo en el griego es la palabra logos, que significa palabra. Entonces podríamos decir, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces empezamos a entender que la palabra es Dios. O sea, la palabra es Dios. No es el libro de ayuda, no es el libro de apoyo, no es el libro de respaldo, no es cuando usted compra un electrodoméstico y viene el libro de las instrucciones ahí adjunto. No,
Usted puede comprar el electrodoméstico y nunca leer las instrucciones. Y seguramente usted sabrá que muchas veces nos pasa eso, ¿cierto? Pero en este caso, el libro que es la palabra es Dios mismo, porque es la palabra que nos está hablando. Entonces, lo primero que debemos entender, o lo segundo, es que primero hay una legalidad. Se legaliza el pacto con Jesucristo a través del Nuevo Testamento, a través de la palabra, y que esa palabra es Dios mismo. Y entonces uno encuentra que la palabra nos dice en el Juan 1:14, dice, y aquel verbo, o quiere decir aquella palabra, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, estamos viendo que la palabra del Señor es Dios, y esa palabra que es Dios se hizo carne entre nosotros y es Jesucristo. Entonces, estaremos clarificando un concepto muy interesante. La palabra es Jesucristo. La palabra es Jesucristo. Ese es el estatus que le debemos dar. ¿Y quién es Jesucristo? Dios. Así de sencillo. Entonces, ¿cuál es el estatus que nosotros debemos dar a Dios? Según nos han enseñado, debemos darle el primer lugar. ¿Sí? Entonces, al darle el primer lugar a la palabra, le estamos dando el primer lugar a Dios, porque la Biblia me enseña a cómo legalizar mi relación con Dios y cómo acceder y tener derecho legal a todas las promesas que la Biblia me está dando. Pero adicionalmente, la palabra merece toda la reverencia y todo el respeto porque es Cristo, porque es Dios mismo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a corregir ciertas cosas con las que nosotros estamos, perdóname la palabra, manoseando la Biblia, manoseando la palabra. No la tenemos en reverencia, no la tenemos en respeto. También la palabra me dice en el versículo siguiente de Juan 6:63. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Sí? Son espíritu y son vida. Entonces estamos hablando de que la palabra nos legaliza nuestra relación con Dios, que la palabra es Dios, que la palabra es Cristo, pero que también la palabra es vida. Ese es el estatus que nosotros debemos tener cuando hacemos referencia a la palabra. Ese es el estatus que debemos darle a la palabra. Entonces, nosotros vamos a tener que entender que nosotros estamos en un mundo en el que nosotros estamos siendo influenciados por toda la cultura, por toda la sociedad, por todos los medios de comunicación. Y va a tratar el mundo, la cultura y la sociedad de influenciarnos en nuestra vida. Nosotros tenemos que vivir a través de la palabra para tener capacidad de responderle al mundo a través de la palabra. Nos dice en el versículo 42 del Salmo 19, y tendré respuesta para el que me afrenta, pues confío en la palabra. Entonces, otra cosa que hace la palabra para que entendamos el estatus que le debemos dar es que la palabra me da la respuesta que yo debo dar al mundo, la respuesta con la cual yo debo responder a las cosas que el mundo me dice. Entonces, tenemos que analizar ciertas cosas. Nosotros nos vamos a tener que clarificar en ciertos principios y en ciertas ideas. Nosotros funcionamos constitucionalmente en una sociedad que tiene unas leyes, que tiene unas normas, pero las leyes y las normas en muchos casos contradicen la palabra del Señor. Entonces, usted va a tener que tomar decisiones en su vida. O vive según la palabra del Señor o vive según la ley de los hombres. Hablaba y conocí en algún momento, en una oportunidad, a una persona que tuvo contacto con las personas del Congreso de la República donde se hacen las leyes. Y entonces le preguntaba sobre las formas en que se hacen las leyes de los hombres. Y me decía
porque esa persona era cristiana y había llegado al Congreso. Me dijo, las leyes de los hombres se hacen por conveniencia. Las leyes de los hombres están diseñadas para mantener el status quo del sistema político, del sistema económico, de las prerrogativas, de cómo manejar los recursos de la nación para poderse apoderar de ellos. Y las leyes están diseñadas de esa forma. Cuando le pregunté por el aborto, me dijo, cuando nosotros discutíamos el tema del aborto, me dijo, nosotros llegamos a la conclusión por generalizada y todo el mundo estaba consciente de que el aborto era un asesinato y lo asumían así y lo entendían así, pero en el momento de la votación apareció un concepto que se llama el costo político. ¿Cuánto costaba, cuánto costaba políticamente el rechazar la ley del aborto? Entonces nos decían personas, es que hay más mujeres que votan, hay más mujeres que votan que prefieren la comodidad de no asumir la responsabilidad de tener un hijo, y entonces yo prefiero ese número mayor, que son los que votan, porque prefieren la comodidad y no asumir la responsabilidad de un hijo. Entonces, yo no voy a pagar ese costo político, yo voto en favor de la ley del aborto. Entonces, si nos damos cuenta, estamos viendo que las leyes establecidas por el hombre, aunque contradicen la palabra del Señor, las aceptamos socialmente. Entonces, usted es cristiano. Entonces, nosotros tenemos que tomar una posición con respecto al valor de la palabra en nuestra vida legal como país. Entonces, nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor. Nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor porque la palabra nos dice una cosa y nosotros hacemos otra. La palabra nos dice, espera, está en tranquilidad y yo corro como loco desaforadamente. La palabra nos dice, escúchame, y nosotros cerramos los oídos, endurecemos el corazón. La palabra nos dice, esperen, y nosotros salimos desaforadamente a hacer cualquier otra cosa. Entonces, nosotros tenemos que entender que la palabra nos maneja también el ritmo de nuestra vida. Nos enseña qué es lo bueno, qué es lo malo. Entonces, la palabra también me dice cosas especiales, como me lo dice en el versículo siguiente. Me dice en Salmos, perdón, en Isaías 32:17, no sé si lo tengo en este momento. Bueno, Isaías 32:17. Dice en Isaías 32:17 que nosotros tenemos que entender que el fruto de la justicia es la paz. En este momento político que nosotros estamos viviendo, estamos hablando de que necesitamos paz, que necesitamos un proceso de paz en el que haya justicia, en el que haya equidad. Pero el orden no es la paz y luego la justicia. El orden es el siguiente. El orden es primero la verdad. ¿Y dónde está la verdad? La verdad está en la palabra. Cuando hay verdad, puede haber justicia. Si no hay verdad, no hay justicia. Y como dice Isaías, la razón de la justicia, de la paz, es que haya justicia. O sea, se produce la paz cuando hay justicia, pero hay justicia cuando hay verdad. Pero cuando nosotros vemos nuestro país, lo primero que se sacrificó fue la verdad en todos los ámbitos y en todas las personas y en todos los grupos que compiten y luchan en este momento políticamente. No hay verdad en ningún bando. La verdad es Cristo Jesús y la verdad es la que lleva a que haya justicia. Y si hay justicia, entonces hay paz, pero empieza en la verdad. Entonces nosotros debemos entender que la palabra es la verdad completa porque Cristo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el principio de nuestra relación con la palabra es entender que ella es la verdad y que esa verdad me lleva a la justicia y actuar en justicia. Y esa verdad me permitirá tener justicia, pero a la vez alcanzar paz. Entonces, el estatus de la palabra del Señor es que nosotros debemos darle el lugar que le corresponde a la palabra porque es Dios, pero que nos enseña también a discernir lo que políticamente está equivocado a través de las leyes de la sociedad y mantener unos principios como creyente, como hijo de Dios, que me permitan, primero, actuar en justicia,
actuar en verdad creyendo en Cristo Jesús, alcanzar la justicia y de esa manera alcanzar la paz. Entonces, ¿cuál es el estatus de la palabra del Señor? Es el estatus de algo poderoso porque es Dios en mi vida que me permitirá alcanzar todas las cosas que nosotros anhelamos como humanos, como sociedad, empezando por el concepto de paz. Nosotros solemos tomar decisiones sin la palabra. ¿Cuántas veces nosotros sometemos las decisiones de nuestra vida y la comparamos con lo que la palabra dice? ¿Cuántas veces nosotros aceptamos lo que la palabra dice en contravía aún de nuestros propios pensamientos? Dice la palabra del Señor. Antes que yo fuera humillado, descarriado andaba. ¿Por qué usamos este versículo? Salmo 119, 67. Antes que yo fuera humillado, antes de que yo cayera, antes de que yo fracasara, antes de que yo intentara muchas veces y fracasara, antes de que me maltrataran, antes de que me agredieran, antes de cualquier cosa, yo estaba descarriado. ¿De qué estaba descarriado? Del conocimiento de la palabra. Porque si yo hubiera estado en el conocimiento de la palabra, hubiese estado actuando según la palabra y entonces no estuviera descarriado. Y al permitirme a mí mismo, por no conocer la palabra, estar descarriado, entonces fui humillado, caí, fracasé, volví, intenté y siempre he visto fracaso en mi vida. ¿Por qué? Porque estoy descarriado, porque no estoy actuando según la palabra, sino que estoy actuando según mis conceptos, mis pensamientos o mis conveniencias. Pero dice la palabra, mas ahora guardo tu palabra. ¿Qué significa? Que esa es la posición en la que nosotros debemos estar, guardando la palabra. Esa es la posición correcta. La posición de la palabra en la que yo me encuentro me permite saber que esa palabra es escudo, que es protección, que es como yo oro con mi familia, es como una burbuja que me protege, que me cuida de las circunstancias del mundo y de las situaciones que estamos viviendo. Cuando yo guardo la palabra, entonces puedo esperar con paz, con tranquilidad. Pero si yo estoy fuera del conocimiento de la palabra, estoy descarriado, dice la palabra. Entonces estaré expuesto a la humillación, al maltrato y al fracaso en mi vida. Entonces la palabra es también, para que entendamos el estatus que debe tener, una fuente, primero, de protección, pero adicionalmente el camino que me lleva al éxito, a la realización y al cumplimiento de mis propios anhelos. Ese es el estatus de la verdad. Entonces, también debemos entender que la palabra tiene otros elementos muy importantes y voy a leer 3 versículos de manera continua para que nosotros entendamos este concepto. Dice la palabra del Señor. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Dice el siguiente versículo. Más que a todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Y en el versículo 100 del Salmo 119 me dice, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Entonces, cuando nosotros leemos estos 3 versículos, encontramos que dice que nos ha hecho más sabio que mis enemigos. Entonces la palabra también representa que Dios nos da estrategias, que nos da elementos para actuar de manera, imaginativa o creativa para ser capaz de ser más sabios que mis enemigos. ¿Por qué? Porque obedezco las palabras como mandamiento, como una orden del Señor. Y entiendo que a través de esa obediencia que yo tengo a los mandamientos, garantizo que el Señor está conmigo, que el Espíritu Santo está conmigo, que me da capacidades, que me da dones, que me da talentos, que me da creatividad, que me da imaginación, que me hace más sabio que mis enemigos. Entonces, nuestra lucha cotidiana, basada a través de la palabra, nos garantiza tener mayores capacidades en el Señor. Dice la palabra en el Salmo 119, 99, más que a todos mis enseñadores
he entendido porque tus testimonios son mi meditación. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto a personas que nos enseñaron en algún momento de nuestra vida estancados? Ministerios fracasados, ministerios que renunciaron, ministerios que están grises y opacos porque no evolucionan. Resulta que nosotros no podemos de ninguna manera y en ningún momento dejar de estudiar, dejar de conocer la palabra, porque entonces nos estancaremos, porque entonces estamos dando pasos hacia el fracaso. En el momento en que nosotros dejemos de estudiar la palabra, en el momento en que dejemos de capacitarnos en la palabra, estamos buscando la manera de estancarnos y la manera de fracasar en nuestra vida. Entonces, el estatus de la palabra que me dice, que la palabra me enseña estrategias y me hace más sabio que mis enemigos, pero también me dice que si yo la abandono, que si yo me alejo de ella, entonces estaré estancado y estaré camino al fracaso. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra en el versículo 100 también me dice, más que a los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Entonces, conocemos, estudiamos la palabra y obedecemos los mandamientos. Y entonces me hace más entendido, me hace más sabio, me hace más entendido, me hace más capacitado que mis enemigos. Pero el problema es que nosotros queremos escuchar de la palabra solamente las promesas. Solamente queremos lo que nos conviene, lo que creemos que nos ayuda, lo que creemos que nos protege, lo que creemos que nos da las realizaciones, pero no queremos escuchar los compromisos, no queremos escuchar las responsabilidades, no queremos escuchar la letra menuda del contrato que nos dice, es un pacto, hay parte suya y hay parte mía que yo tengo que cumplir. Y lo digo con gran y profundo dolor en mi corazón, porque veo que las congregaciones, aún la nuestra, no está interesada en capacitarse, no está interesada en aprender de la palabra, no está interesada en aprender día a día, y entonces vamos rumbo al fracaso, vamos rumbo a la caída, vamos rumbo al estancamiento, porque en el momento en que dejemos de desear el conocimiento de la palabra, estamos dando pasos a ese fracaso y a ese estancamiento. Entonces, la palabra tiene un estatus de progreso en mi vida. El estatus de hacerme progresar en el conocimiento de la palabra en sí, pero en el proceso de capacitarme, de ser tener imaginativo, de ser creativo, de tener más capacidad que de mis enemigos, de no estancarme, de seguir adelante, de tener capacidad de profundizar, de tener capacidad de entender. Entonces, la palabra tiene estatus de progreso en mi vida. Entonces, ese es el estatus que le debemos dar. La palabra también me dice que yo tengo que tener confianza en ella y que puedo clamar al Señor. ¿Sí? Dice la palabra en Salmos 41, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La palabra me está diciendo que nosotros tenemos que tener confianza en el Señor. La palabra me está diciendo que debo tener fe y que debo tener esperanza. Dice la palabra en el versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mi pie sobre peñas y enderezó mis pasos. Quiere decir que la palabra es también aquello que me da confianza, que me da fe, que me da esperanza en mi vida y que yo debo vivir en esa confianza de que la palabra me enseña con fehaciente verdad que yo puedo clamar al Señor y que yo puedo esperar en el Señor y que Él me va a ayudar. Entonces, ¿cuál es el estatus de la palabra en este concepto? El estatus de la palabra es que la palabra es el camino para yo recibir la bendición, la ayuda, la idea, el apoyo, el respaldo, los recursos de parte de Dios. Es lo que nosotros deseamos normalmente, la bendición. Pero también tengo que entender todas las cosas que hemos hablado anteriormente. La palabra es mi ayuda, es mi escudo, es mi respaldo, es mi creatividad, es mi imaginación, es todo aquello que me legaliza mi relación con Dios a través del cumplimiento de la palabra. Entonces,
nosotros debemos también entender que hay enemigos de la palabra, hay enemigos que nosotros debemos tener la capacidad de percibirlo, de tener el discernimiento. Entonces la palabra ¿qué dice? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra tiene la capacidad de discernir los pensamientos. La palabra tiene la capacidad de conocer las intenciones. Quizás nosotros nunca lleguemos a ese nivel, pero sí el Espíritu Santo nos avisa, nos da señales, como dice mi esposa, señales y avisos luminosos como en Las Vegas, en donde nos avisa, no se meta por ahí, no se asocie con esa persona, no siga ese camino. O sea, hay señales, hay discernimiento, hay entendimiento de que hay circunstancias. Un caso es el ejemplo de las personas que nos lisonjan, aquellas personas que nos tocan la chaqueta, que nos dan palmaditas en la espalda, que nos dicen que muy chévere lo que hacemos. Dice la palabra en Proverbios 27:14. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Quiere decir que aquel que está detrás del otro, en lisonja, dándole conceptos positivos, diciéndole que lo que hace es maravilloso, etcétera, etcétera, lo hace públicamente. Uno tiene que tener la capacidad a través de la palabra, de tener el discernimiento, de tener la capacidad de entendimiento, de saber cuáles son las intenciones de esas personas y saber cuidarnos de esas personas. Entonces, si nosotros vemos lo que hemos visto hasta acá, hemos visto que la palabra es Dios, que la palabra está por encima de las leyes de los hombres, que yo no puedo tomar decisiones sin tomar en cuenta la palabra del Señor, que la palabra me hace más sabio, que me hace más creativo, que me hace más imaginativo, que la palabra también me ayuda a tener el camino expedito para alcanzar la bendición en esa relación que yo tengo con el Señor. Que la palabra también me protege de la lisonja de aquellos que están alrededor mío y que pretenden también hacerme daño. Que me da discernimiento, que me da capacidad, que me da entendimiento. Quiero terminar con un versículo que usted conoce perfectamente. Dos versículos. Y no lo publico, no lo tengo en la presentación, pero quiero que usted lo busque en su Biblia, lo subraye, lo tenga presente. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16-17. Dice la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? 4 elementos: para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Nosotros necesitamos perfección en nuestra vida. ¿Dónde la logramos? A través de la palabra. Porque nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. Y cuando nosotros permitimos que la palabra nos procese en nuestra vida, iremos camino a la perfección. Y termina el versículo 17 diciendo, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso, entiende, hermano, hoy que esta es una invitación a que usted profundice en la palabra, a que usted estudie la palabra, a que usted acepte las invitaciones de su pastor, de su congregación, a que se capacite, que no abandone los talleres de preparación, que no abandone los talleres en los que se le enseña la palabra, en los que se les da herramientas para que interprete la palabra. Porque al usted prepararse en la palabra, está garantizando que a través de ella usted va camino a la perfección. Y ese camino a la perfección significa bendición, significa protección, significa capacidades. Y como dice la palabra, que usted y yo estemos enteramente preparados para toda buena obra en el nombre de Cristo Jesús. Permítame orar un minuto. Permítame que el Señor y que el Espíritu Santo nos ponga el sello a esto que hemos dicho en este día. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor.
Venimos a tu presencia, Señor, primero pidiéndote perdón. Perdón si hemos sido irreverentes, si hemos sido irrespetuosos, si hemos negado el estatus, la posición en la que hemos debido tener en nuestra vida tu palabra. Pedirte perdón si hemos abandonado los procesos de capacitación o si hemos pasado a segundo lugar tu palabra y no la tenemos en cuenta todos los días de nuestra vida. Entendemos a partir de la palabra de hoy, Señor, que tu palabra nos cambia, nos perfecciona, nos permite estar preparados para toda buena obra y alcanzar aquellas cosas que nosotros mismos deseamos, pero también cumplir los propósitos del Señor. Anhelamos paz en nuestra vida, pero la paz viene de la verdad. La verdad nos dará justicia y la justicia, como dice Isaías, tendrá su labor, que es la paz. Por eso, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablándonos a nuestro corazón y permitiendo, Señor, que encontremos el gozo, la alegría, el disfrute de conocer tu palabra, porque nos bendice, porque nos perfecciona, porque nos corrige, porque nos capacita, porque nos redarguye, porque nos enseña justicia, Padre Santo. El estatus de la palabra, Señor, en mi vida es el primer lugar, porque eres Dios, porque la palabra es Dios, porque entendemos, Señor, que hoy estás hablando en nuestro corazón, Señor, para que entendamos la profunda necesidad que debemos tener de conocer tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.